Buenas tardes a los asistentes a este nuevo seminario organizado por el Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Universidad de Concepción. En esta oportunidad, lo que vamos a analizar es, muy a grandes rasgos, cuáles son los nudos críticos, cuáles son los problemas, cuáles son las expectativas que existen acerca de este histórico proceso que nosotros vamos a comenzar a vivir a partir de este fin de semana. Para analizar este tema, hemos invitado a tres profesores del departamento, quienes nos van a exponer sus impresiones, sus expectativas acerca de este proceso. Los invito a dejar planteadas sus preguntas, puesto que en base a las preguntas que ustedes vayan formulando, también vamos a ir generando el diálogo con los expositores, quienes nos van a brindar sus conocimientos y sus expectativas acerca de este plebiscito. En primer lugar, invito al profesor Manuel Campos para que nos exponga acerca de lo que tiene preparado para esta tarde. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Alfonso. Efectivamente, como Alfonso comentaba, la idea de esta actividad, incluso más que un seminario, es que en el fondo sirvamos como un canal para aclarar las dudas que puede tener principalmente el estudiantado, los alumnos de nuestra universidad respecto al plebiscito y cuáles son los problemas o nudos que nosotros podemos encontrar en el mismo, en este proceso que se inició el año pasado y que a partir de domingo tiene uno de sus puntos más trascendentales. Eh, y yo creo que una de las cuestiones más trascendentales es el tema de la participación en los procesos democráticos. Eh, nosotros, en nuestra historia constitucional, y no me voy a referir en detalle a ello porque Tania lo abordará más adelante, siempre hemos tenido cuestionamientos en los métodos de creación y aprobación de nuestros textos constitucionales. Pero si nos remitimos específicamente a la legitimidad de los procesos de aprobación, estos siempre han tenido, por lo menos los que tenemos durante el siglo XX, cuestionamientos referidos a su baja participación, a su escasa transparencia, a la ausencia de registros electorales, a el crearse o aprobarse en un proceso de dictadura, el no existir garantías fundamentales y cuestiones que probablemente Tania desarrolle más adelante. Pero a mí lo que me preocupa, o el nudo que considero difícil de abordar, es la participación principalmente de los destinatarios de este tipo de actividades, que son principalmente estudiantes, ¿ya? Eh, la participación de los grupos etarios más jóvenes, ¿ya? Y esa preocupación la extrapolo de la participación de nivel estudiantil. Si nosotros vemos los porcentajes de participación de nuestra carrera o de nuestra universidad en las elecciones de centros de estudiantes, estas nos superan el 30% del estudiantado. Y la pregunta es, ¿esto podría generarnos una consecuencia negativa respecto de el proceso que tiene un importante hito este domingo? Yo creo que sí, desde la perspectiva de que siempre está latente la crítica a la legitimidad por la baja participación que podamos tener. Yo sé que es un proceso difícil, atendidas las condiciones sanitarias que estamos viviendo, pero es una oportunidad única que tenemos para lograr una mayor participación ciudadana. Ahora, eh, además de la escasa participación o la baja participación que yo puedo identificar en los procesos estudiantiles, esto no solamente surge de ello o de esta apreciación, sino que de mirar un poco hacia atrás en el pasado reciente lo que ha ocurrido con el sufragio en las últimas elecciones cuando hemos tenido esta configuración entre sufragio voluntario y inscripción automática, ¿ya? De hecho, yo lo que voy a hacer es centrarme en este grupo etario y mirar los últimos tres procesos electorales que hemos atravesado, que fueron las municipales del 2016, las presidenciales y parlamentarias y core del 2017 y la segunda vuelta presidencial del año 2017 también. Si nosotros miramos los procesos electorales, en las municipales sufragó tan solo el 34,83% del padrón electoral inscrito. Es decir, que no sufragó el 65,17%.
Si ahora lo centramos en el rango etario al cual estamos dirigiendo esta actividad, entre los 18 y 19 años tan solo participó el 22,1%, y entre los 20 y 24 participó el 21,1%. Eso quiere decir que casi el 80% de las personas entre 18 y 24 años no concurrieron a sufragar. En las presidenciales y parlamentarias la cifra mejoró. Tuvimos un sufragio de el 46,646 del electorado. Es decir, que nos sufragó el 53,35% del mismo. Ahora, si eso también lo desglosamos por edades, entre los 18 y 19 años participó el 35,9% de las personas que tenían derecho a votar, y por tanto no sufragó el 64,1%. Y entre 20 y 24 participó el 36,04% y no participó el 63,96%. En la segunda, estas cifras bajaron. Participó el 48,97% del electorado, no sufragó el 51,023%, y en este rango etario sufragó entre los 18 y 19 años el 34,72%, es decir, un punto porcentual más bajo que la primera vuelta, y sufragó entre los 20 y los 24 el 34,58%. Es decir, también aquí casi 2 puntos porcentuales más bajo que la elección pasada. Por eso me preocupa este proceso electoral, y es el nudo crítico que yo pretendo, al que pretendo enfocarme. La participación ciudadana es esencial en los procesos democráticos. La participación de las personas a través del sufragio y un reencantamiento con la política, y no me refiero a la clase política, me refiero con los procesos políticos y democráticos, es algo esencial para que nosotros podamos reconstruir nuestra democracia y vivir y tener una constitución que en el fondo nos permita sentirnos cómodos, nos permita sentirnos representados por la misma. Esto va a pasar en la única forma en que puede suceder es que las personas se sientan parte del proceso. Y no solamente se sientan parte del proceso en manifestaciones, no solamente se sientan parte del proceso en redes sociales, no solamente se sientan parte del proceso con la crítica, se sientan parte del proceso con la participación efectiva a través del sufragio, que es el principal derecho ciudadano que tenemos para ejercer, y que yo lo veo no solo como un derecho, sino que también como un deber con nuestro país. Ahora, desde esa perspectiva, es un riesgo que estamos asumiendo el, eh, el que lo que vamos a realizar este domingo, si es que las cifras de participación ciudadana se mantienen tal como hasta la fecha hemos tenido. La idea es que la mayoría de las personas participe, la mayoría de las personas se sienta parte del proceso y la mayoría de las personas vote con todas las medidas sanitarias posibles, pero que participe en el proceso electoral de una forma tranquila y pacífica. Es lo único que puede garantizarnos que no tengamos problemas o críticas de legitimidad, tal como lo hemos tenido con los textos constitucionales que recién pasaron. Eso por mi parte, Alfonso. Muchas gracias, Manuel, por tu interesante aproximación. Yo agregaría de que no solamente uno puede tener un cierto escepticismo con respecto al punto que tú planteas, sino que también hay que recordar que este es un proceso, ¿ya? Y es un proceso que tiene varias etapas, y en cada una de esas etapas la ciudadanía va a ser convocada a participar. Y la participación no solamente va a ser relevante ahora, ¿no es cierto? El día domingo, sino que va a ser relevante también para la elección de los convencionales, va a ser relevante también para el plebiscito de salida. De tal manera que es un tema al cual nos invita a reflexionar, Manuel, que va a resultar crucial para el éxito de todo el proceso que nosotros vamos a comenzar a vivir. Ahora invito a la profesora Tania Galgani, quien nos va a exponer también acerca de cuál es su aproximación, cuáles son sus impresiones acerca del plebiscito y en general de este proceso histórico que nosotros estamos viviendo. Profesora Galgani. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, profesores. Gracias por invitarme a participar en esta actividad. Yo la verdad es que quisiera hacer una aproximación histórica sobre el proceso que estamos viviendo.
Considero que estamos, de hecho, por primera vez puestos en una posibilidad cierta de poder decidir de forma democrática nuestro proceso constituyente. Y quisiera centrar mi tema sobre el ideal republicano, ¿ah? Y cómo se ha recogido este ideal republicano a lo largo de nuestra trayectoria constitucional. Bueno, primero hablar que republicanismo está vinculado con el constitucionalismo. Tiene una larguísima tradición ya de la época de la democracia ateniense. Aristóteles lo menciona en el libro tercero de la República, indicando que la Constitución es el orden instituido por los ciudadanos de una polis con el fin de regular la distribución del poder, ¿ya? Y esto es muy relevante porque por primera vez sienta la idea del imperio de la ley, o que nosotros entendemos actualmente como el Estado de Derecho, precisamente en oposición a un gobierno autoritario. ¿Ah? Y lo que buscan todas las constituciones es regular el poder mediante constituciones escritas y incorporar catálogos de derechos fundamentales que también actúan como limitación del poder estatal. Para nosotros, entonces, en esta exposición vamos a hablar de este ideal republicano, entendiéndolo sobre todo como autogobierno, es decir, como ausencia de dominación, de no estar sometido a la voluntad de otra persona. Y aquí quisiera mencionar las palabras del profesor Ruiz Tagle, quien plantea que estas ideas del constitucionalismo republicano, de libertad e igualdad y de la consideración necesaria de la ley como condición previa, se aprecia ya tempranamente en los primeros patriotas que en la constitución ya del propio Cabildo Abierto, aun cuando se reconocen como súbditos del monarca, hablan sí de un autogobierno, precisamente en ausencia del rey. Autogobierno que también se aprecia en el ideario de la constitución del primer Congreso, para establecer un órgano independiente de España con carácter representativo, y también estas ideas que vienen de autonomía política y que podemos apreciar de la propia Declaración de Independencia. Pero el punto cúlmine de este ideal republicano como autogobierno y ausencia de dominación lo podemos encontrar en la Constitución Liberal del año 28. Esta Constitución establece una república representativa popular y logra consolidar la primera forma de republicanismo en Chile, intentando someter a todos los poderes al imperio del derecho con un balance, y esto es relevante, un balance entre el legislativo y el poder ejecutivo. Una concepción liberal de los derechos, un cierto predominio del Congreso, donde también se aprecian otras ideas de tipo libertarias, como por ejemplo la pretensión de abolir los mayorazgos y de permitir el ejercicio privado de la religión que no era la religión oficial del Estado en esa época. Sin embargo, aquí entramos a un péndulo, ¿ah? Y pasamos a otra fase donde se produce un acto de fuerza el año 1829 y una nueva constitución el año 1833 de corte autoritario. Por lo tanto, se pierde este ideal republicano de autogobierno original, y esta constitución de 1833 le da primacía a la función ejecutiva, se caracteriza por un hiperpresidencialismo, a lo menos en su redacción original, y según indica Loberman, sería una constitución, un régimen republicano en las formas, pero autoritario en la práctica. Amunátegui incluso sostiene que sería un gobierno aristocrático, autocrático, que favorece los intereses económicos de las clases altas, las demandas de capitalistas extranjeros, para lo cual impone un férreo orden interno, junto con la restauración del centralismo colonial. Este retroceso autoritario, que incluso es reconocido por el propio Andrés Bello en sus escritos sobre las democracias hispanoamericanas, se mantiene invariable aproximadamente hasta el año 1871, cuando entramos a otro movimiento pendular que da paso a reformas constitucionales de corte libertario, donde se le dan más atribuciones al Congreso, se pretende equilibrar el poder respecto del Ejecutivo,
pero que trae como consecuencia la tensión entre la figura personal del presidente, muy característica de esas épocas, sobre todo, por ejemplo, en Santa María y Balmaceda, y que culmina por otro acto de fuerza, como es la tradición de nuestra historia constitucional, que es la Guerra Civil de 1891. Y se instaura este régimen semi-parlamentarista de corte libertario en general, pero clasista, por cierto, vinculado a los sectores de más altos ingresos, donde se instaura entonces este nuevo republicanismo con cierta ampliación de los derechos constitucionales, disminución del uso de facultades extraordinarias por parte del gobierno, ampliación del concepto de ciudadanía y representación o inclusión política. Pues bien, pasa de nuevo otro acto de fuerza, de nuevo, muy característico, de nuevo los militares intervienen en el desarrollo de la vida política y sobreviene un golpe en el año 1924 que da paso a una nueva constitución. Se mueve el péndulo desde lo libertario hacia lo autoritario, estableciendo un republicanismo de tipo presidencialista, pero reconociendo, eso sí, como avance, la inclusión de derechos sociales, por primera vez con rango constitucional. Y bueno, tenemos una constitución, que es la constitución del 25, que se va a mantener vigente con estas características hasta el último acto de fuerza que tenemos, que es el golpe de Estado de 1973, que pone fin, resuelve, termina nuevamente por medio de la fuerza esta tensión entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Y cómo se termina? Con la clausura del Congreso, con la asunción del Poder Legislativo por parte de la Junta de Gobierno y del Ejecutivo por parte del comandante y jefe del Ejército, y la suspensión del ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el corolario de esto? Que pese a la fuerza original del republicanismo que podemos apreciar en los primeros años de nuestra independencia, lo cierto es que a partir de la Constitución de 1980 se ha desarrollado una teoría y práctica constitucional bastante alejada de este ideal original, con una forma de constitucionalismo que Ruiz-Tagle cita como autoritario, antirrepublicano, antidemocrático y antiliberal. Ejemplos de eso tenemos en la propia génesis de la Constitución que nos rige actualmente, redactada por una comisión compuesta esencialmente por hombres, todos de tendencia conservadora, todos vinculados a la Iglesia Católica, todos con una cierta escala de valores que quedó plasmada en la Constitución, como la protección de la familia, el rol subsidiario del Estado, prohibición a ciertas formas de pensamiento político, que no necesariamente son ni fueron compartidos por el poder soberano, que es el pueblo. Su aprobación mediante un plebiscito de dudosa legitimidad, convocado con premura, sin dar tiempo a la oposición para analizar detenidamente su contenido. De hecho, puedo indicar que el único acto público que se autorizó en su momento de la oposición a la aprobación del texto constitucional se realizó en el Teatro Caupolicán, donde entre otros intervino el destacado profesor de esta facultad, don Manuel Sangüesa, que era integrante del grupo de los 24, profesor que en su trayectoria docente posterior a la aprobación de la carta que nos rige actualmente jamás se refirió a ella como constitución, sino que siempre la nombraba como el estatuto coercitivo y plutocrático. Y cada vez que citaba un artículo decía, como dice el artículo 19 en el número 1 del estatuto coercitivo y plutocrático, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué podemos concluir? Que en este movimiento de péndulo, en el ideal republicano, en favor y en contra del mismo, con mayor o menor grado de autoritarismo, en las últimas décadas hemos observado que las reformas introducidas al texto de la Constitución del 80 han tendido a avanzar en la senda republicana original, aun cuando se mantiene un excesivo
poder presidencial, lo que hace imperioso que el soberano pueda decidir definitivamente, esto es, el pueblo pueda decidir si es el momento de dotarnos de un texto nuevo que sea verdaderamente democrático y que asegure de manera efectiva el autogobierno. Eso es mi presentación para invitar al debate de ustedes. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, profesora Galgani. Creo que pone el acento en otro nudo crítico también importante que tiene que ver con la distribución del poder político. Cuando nosotros hablamos de una carta, de las cartas fundamentales, no estamos hablando solamente de un texto que reconoce ciertos derechos y ciertas libertades, sino que de manera quizás aún más fundamental, lo que hace una constitución es la distribución de quién tiene el poder en la sociedad. Y como explica de forma muy certera la profesora Tania, nuestra historia habla de una desconfianza hacia el soberano, ¿no es cierto? Hacia el pueblo. Y va a ser un tema que seguramente va a tomar la agenda de la discusión en la convención, porque constituye el núcleo mismo de lo que estamos discutiendo, de lo que es y lo que hace una carta fundamental. Muchas gracias, Tania. Ahora invito a la profesora Alves, quien le doy además las gracias personalmente porque yo sé que está muy demandada durante estas semanas, durante estos meses, pero siempre tiene la buena voluntad y el tiempo para compartir con nosotros en las distintas actividades que hacemos en la facultad y en el departamento. Así que le doy la palabra, estimada profesora Maya. Gracias, Alfonso. Gracias a mis colegas, también a Tania y a Manuel, que me han precedido y que yo creo que han tocado puntos muy relevantes de este debate. Gracias a todos y a todas, especialmente a los alumnos que nos acompañan, porque yo creo que realmente ellos son los destinatarios de esta actividad del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho. Yo quiero complementar lo que han señalado Manuel y Tania, que me parece muy relevante, un poco con los desafíos que se acercan con la votación a partir del próximo domingo. Efectivamente, la Constitución lo que hace es construir esta comunidad política y va en el fondo a fijar las reglas del juego. Esta ocasión es realmente relevante porque es la primera oportunidad en que de manera democrática va a ser, ¿no es cierto?, preguntada a la ciudadanía acerca de si deseamos o no la redacción de una nueva constitución. En la asignatura de Historia Constitucional, donde participamos junto a Manuel, a Tania y a otros colegas que también dan clase, efectivamente en la historia nos damos cuenta que en general el origen, la génesis de las constituciones en Chile ha estado siempre asociada a una crisis institucional, a la designación a dedo de una comisión que estudia, ¿no es cierto?, los nuevos textos, y muchas veces incluso en los plebiscitos de aprobación sabemos que ha habido baja participación. Yo supongo que un poco a eso se refería también Manuel cuando indica que en general no ha habido gran participación, pero específicamente en los actos plebiscitarios vinculados a la Constitución de 1925 y a la de 1980 tenemos una larga lista por un lado, de dificultades, pero también baja participación, no existencia de registros electorales, o llamado de los partidos políticos a la abstención, o en algunos casos incluso, ¿no es cierto?, estas alternativas sesgadas, como la de 1925, ¿no es cierto?, donde el propio presidente llama a votar por la cédula roja y la redacción del voto es bastante, en el fondo, demandante respecto a lo que pide Alessandri. Entonces, evidentemente, esta es una ocasión que tiene numerosas diferencias. Primero, la pregunta va a ser hecha en términos neutrales, ¿no es cierto? El próximo domingo nos van a preguntar dos cosas, quizás recordar eso a quienes nos escuchan. Ahora hay una cronología del proceso constituyente que está fijada mediante una reforma constitucional. Esto hace que sea, en el fondo, un proceso que de una demanda manifestada en las calles ha intentado, ¿no es cierto?, canalizarse hacia unas reglas jurídicas que están contenidas en la Constitución actual. Esta cronología del proceso constituyente nos lleva a este primer plebiscito que por razones de la pandemia tuvo que ser trasladado de abril a octubre. Hay unas normas sobre plebiscito seguro y es importante también que quienes nos escuchan las conozcan. Las mesas, por ejemplo,
van a estar abiertas 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay unas reglas especiales respecto de la distancia entre los vocales, no más de 3 personas en la sala votando. Hay un horario, una especie de horario protegido para personas de la tercera edad. Va a haber también mascarillas y gel a disposición. Y van a haber incluso personas que van a estar especialmente capacitadas para cumplir todas estas normas sobre plebiscito seguro. Así que en ese sentido, comentarles a quienes nos escuchan que se han tomado medidas por parte del gobierno para que la realización del acto eleccionario en el fondo cumpla con los estándares de protección, ¿no es cierto?, sanitaria. Ahora la pregunta va a ser hecha en términos neutrales. ¿Quiere usted una nueva constitución con 2 alternativas, aprueba o rechazo? Y luego una segunda cédula a que tienen acceso todas las personas, y esto es porque el voto es secreto. Aquí hay una razón de fondo, porque incluso quienes voten rechazo, evidentemente, como no sabemos con antelación cómo va a votar cada persona, va a poder también manifestar su voluntad en torno al órgano que debiera redactar la nueva constitución. Y sabemos que tenemos 2 alternativas: una convención mixta constitucional, integrada en un 50% por parlamentarios y un 50% por votación popular, y esa votación popular se va a llevar a cabo el 11 de abril del año 2021. Y la segunda alternativa es la convención constitucional, integrada en un 100% por la ciudadanía. Ahora, yo me quería referir a 3 desafíos, por así denominarlos, o a 2 al menos, de este proceso constituyente, que me parece que lo hacen especialmente relevante o distinto a los procesos constituyentes que hemos tenido con antelación en la historia constitucional chilena. El primero dice relación con la participación de índole paritaria. A mí me parece que eso es importante porque la participación de las mujeres en política es relativamente reciente. Recuerden ustedes, este movimiento pro emancipación de la mujer chilena logra la aprobación de la ley recién en 1949, y la primera elección de presidente de la República en que hay derechos políticos ejercidos por mujeres en Chile, en la elección de presidente y de parlamentario, es en 1952. O sea, la verdad que la participación de las mujeres en política en Chile no tiene más de, ¿no es cierto?, 70 años, un poco menos. Y aún así, a pesar de que somos la mitad de la población, nuestra representación con ley de cuotas femenina solo llega al 23,9% en la Cámara de Diputados y al 23,2% en el Senado. Antes era aproximadamente el 15%, antes de la ley de cuotas femenina, que es la 20.840, que por lo demás también es una ley de reforma a la actual Constitución. Y entonces quizás la pregunta un poco más de fondo: ¿por qué pensamos que en Chile la representación de las mujeres es tan baja? ¿Por qué pensamos que a pesar de significar o estar, perdón, a pesar de estar representada, o sea, de ser, ay, ¿por qué me suena en dos lugares, perdón? ¿Por qué a pesar de ser más del 50%, porque en el último censo 2017 somos un poquito más del 50% de la población en Chile? ¿Por qué a pesar de ser más del 50% de la población y tener plenitud de derechos políticos desde 1949, en los órganos de representación solo llegamos al 23 y fracción? ¿Esa subrepresentación obedece a alguna razón? No es una razón jurídica, tiene que ver seguramente con la estructura de la sociedad, con el rol que se le ha asignado a las mujeres en la vida pública, eh, o a lo mejor con las cargas o de las labores de cuidado en la vida privada que hacen muy difícil a una mujer participar en igualdad de condiciones en los cargos de representación. Y por eso fíjense ustedes que se dicta una ley de reforma constitucional, la 21.216, publicada en el Diario Oficial el 24 de marzo del año 2020, y que modifica la Constitución para permitir la creación de pactos electorales de independientes y también para garantizar la paridad de género en las candidaturas, pero también en la integración del órgano constituyente. Contarles que esta integración paritaria va a ser posible en la Convención Constitucional a plenitud y en la Convención Mixta Constitucional de ganar esa opción solo en la parte que es ciudadana.
¿Y por qué? Por la razón que les acabo de dar, porque en el Congreso las mujeres tienen una subrepresentación y entonces no es posible en términos numéricos que la Convención Mixta Constitucional tuviese también paridad en la parte que está integrada o que estaría potencialmente integrada por parlamentarios. Yo quiero hacer una pregunta que puede parecer de perogrullo, pero me parece que es una pregunta interesante. ¿Qué podría cambiar con la participación paritaria de las mujeres en el órgano constituyente? Y no es una pregunta retórica. A mí me parece que ese eslogan "sin mujeres no hay constitución" no solo obedece a una razón de justicia en que siendo la mitad de la población debiera también ser la mitad del órgano constituyente, con la cual estoy plenamente de acuerdo, sino yo creo que hay que hacer preguntas más de fondo. ¿Qué cambiaría si hay paridad, por ejemplo, en el poder, en las instituciones, en los órganos en Chile? ¿Qué podría ser distinto? ¿Qué perspectiva podrían proponer la participación paritaria de las mujeres en este órgano? Y es una respuesta para la cual no tenemos todavía, en el fondo, no existe una respuesta definitiva, pero sí me parece interesante que lo empecemos a pensar. ¿Cómo sería esa nueva constitución con participación paritaria? Yo creo que es una pregunta relevante. Esa es una, porque me parece que uno de los grandes desafíos de este proceso constituyente es que sea un proceso de inclusión. Y creo que la paridad es una respuesta a esa demanda por inclusión. La segunda respuesta que me gustaría abordar aquí y que no tenemos todavía la respuesta definitiva es la inclusión por primera vez en todas nuestras constituciones de los pueblos originarios. En Chile existen 10 pueblos originarios legalmente reconocidos. Me parece que no estudiamos mucho en relación a ello. Quizás preguntarnos nosotros mismos como académicos cuánto hubo de nuestro currículum en la facultad que abordara la pluralidad que proporcionan los pueblos originarios. Los voy a leer porque no siempre conocemos cuáles son. Es el pueblo mapuche, que corresponde al 80% de quienes se autoidentifican como indígenas en Chile. Está el pueblo aymara, el pueblo rapanui, las comunidades atacameñas, los quechua, los coya, los diaguitas que fueron incorporados por ley el año 2006, las comunidades cahuéscar, las comunidades yámana, los changos que acaban de ser incorporados hace un mes atrás por ley como pueblo originario reconocido, y el pueblo selknam, cuyo tramitación en el Congreso todavía está pendiente, pero tiene una demanda que podría estar sustentada por el convenio 169 que habla de autoidentificación. A eso hay que agregar además que desde el año 2019 se reconoce el pueblo tribal afrodescendiente. Entonces en Chile tenemos ya reconocidos por ley 10 pueblos originarios y un pueblo tribal, y todos protegidos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Estas organizaciones tienen una mirada parcialmente distinta, no solo de las autoridades políticas, sino que también de la cosmovisión en general, de la administración de los recursos naturales, de las tierras, del agua, y a mí me parece que hay que dejar espacio para que ese pluralismo tenga también una consagración en la Constitución. De más está decir que no basta un artículo de la Constitución que sea un saludo a la bandera y que simplemente dijera que existen pueblos originarios en Chile y mantuviese, por ejemplo, la noción de una nación. A mí me parece que eso sería claramente insuficiente. Tampoco hay tiempo acá de decir cuáles serían todos los aspectos que podrían ser abordados de manera distinta si reconociéramos o diéramos espacio en la sociedad política para los pueblos originarios. Pero claramente es una demanda de justicia, es algo que el Estado de Chile ha prometido que va a hacer desde el año, o sea, desde hace mucho tiempo atrás, pero concretamente desde el Pacto de Nueva Imperial, a través del acuerdo de Patricio Aylwin antes de ser presidente, a partir de Huenteao Veroiza, que es un acuerdo amistoso en el sistema interamericano. Hay muchas ocasiones en que el Estado de Chile ha dicho internacionalmente que va a reconocer a los pueblos originarios en la Constitución. No es lo mismo que que estén solo en una ley, que tengan un lugar, un espacio para debatir, y me parece que los escaños reservados de pueblos originarios es esta oportunidad de por primera vez en un proceso constituyente darle una voz a los pueblos originarios. Esos serían quizás dos elementos a tener en cuenta para abordar el proceso constituyente. Gracias, Alfonso. Bueno,
Muchas gracias. Quizás la profesora Alves toca otro nudo crítico que tiene que ver con quiénes van a redactar la Carta Fundamental, ¿ya? La determinación de quiénes van a estar ahí probablemente va a condicionar en buena medida el resultado y el contenido de la Carta Fundamental. Como explica Maya, no es lo mismo una constitución que es escrita fundamentalmente por hombres que pertenecen a una cierta clase social de una cierta zona del país, que es una constitución escrita de forma paritaria, mucho más abierta a la ciudadanía. Entonces hay que tener o hay que hacer mucho hincapié en esa otra dimensión junto con la participación que tocó, que tocó el profesor Campos y con la distribución del poder político que tocó la profesora Tania, que son tres aspectos centrales de este proceso. Antes de pasar a las preguntas del público, las pueden dejar por nuestras redes. A mí me gustaría hacer una pregunta a los tres expositores para aprovechar que están acá. ¿Cuál es su visión de las expectativas que se está generando en la ciudadanía o en parte de esta con respecto a el proceso? ¿Ya? Aquí, para introducir brevemente el tema, todos sabemos que el quórum para aprobar cada artículo es particularmente alto, son 2/3. Por lo tanto, es bastante probable que la constitución que salga no sea la constitución que cada uno sueña, pero sí va a ser quizás la constitución que va a aunar nuestras voluntades en torno a un proyecto común. Entonces la pregunta es, ¿cómo ven ustedes las expectativas y cómo procesar esas expectativas de la ciudadanía frente a lo que la Carta Fundamental puede hacer de aquí a en varios años más? Podemos partir en el mismo orden, ¿no es cierto? Con el profesor Campos en primer lugar. Gracias, Alfonso. A ver, yo siempre he tenido la convicción de que esta va a ser una constitución de mínimos, va a ser una constitución mucho más breve. Creo que efectivamente el quórum va a ser em, eh, que tengamos que ponernos de acuerdo en todas aquellas cosas que consideremos que son lo suficientemente esenciales para que estén en un texto constitucional. Yo creo que eso es algo que tenemos que incorporar y que creo que no se ha incorporado lo suficiente, ¿ya? Eso no es necesariamente algo malo, eso significa que el resto de las cosas no significa que no vayan a existir, significa que van a quedar entregadas probablemente al dominio legal. Eh, pero yo creo que va a ser una constitución mucho más escueta, mucho más reducida que la constitución de 1980. Yo creo que eso también nos va a llevar a pactar para incluir cosas que consideramos como verdaderamente importantes, ¿ya? Me imagino, cuestiones como dar una mayor protección al medio ambiente y obtener una mayor protección de las aguas, por ejemplo. Creo que va a haber que ceder en algunas cosas que para algunos sectores pueden ser extraordinariamente relevantes, como por ejemplo la autonomía del Banco Central, por poner un ejemplo desde esa perspectiva. Ahora, es muy importante que sobre todo nosotros como docentes vayamos tratando de acercar eso a los alumnos. Yo hace un par de semanas con mi curso de Historia Constitucional en Chillán hice una actividad que consistía en que a todos les pedí que pensáramos durante una hora qué cosas quisiéramos que estuvieran en un texto constitucional. ¿Qué cosas le incorporaríamos a un texto constitucional y consideraríamos como esenciales? Y surgieron una enorme cantidad de temas que probablemente vayan a estar en una nueva constitución, pero temas que eran algunos muy discutidos o muy relevantes, ¿ya? Una ampliación, por ejemplo, del concepto de familia en la Constitución, no solamente a una familia como tradicionalmente se ha entendido, sino que a una familia homoparental, a una familia unipersonal, incluso el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, la mayor protección del medio ambiente y una serie de cosas. Algunos temas eran compartidos por la mayoría del curso, pero algunos temas que podían ser más discutidos no lograron pasar el quórum dentro de los asistentes de la clase. De hecho, el único asunto, el único tema que logró pasar el quórum de los 2/3 fue el que se reconociera a los animales como sujetos de protección de derecho. Fue el único tema
de 17 temas que lograron tener el quórum de 2/3 de los alumnos que estaban presentes en la clase. Yo pensé que había temas que podían pasar, por ejemplo, el reconocimiento de un Estado plurinacional. Alcanzó un 58-59% porcentualmente de los alumnos. Entonces, yo creo que es necesario que la ciudadanía incorpore que este proceso de participación política va a sacar una constitución que efectivamente, como dice Alfonso, nos va a obligar a ponernos de acuerdo en cosas que son absolutamente esenciales, ¿ya? Que son básicas para nuestra sociedad. Y eso va a implicar que muchas cuestiones que tal vez pensamos o queramos que estén en un texto constitucional no lo estén. Pero yo no lo veo necesariamente malo, como decía al principio. Significa que eso va a estar entregado al dominio de la ley y que no va a estar necesariamente en un texto constitucional. Ya. Muchas gracias, Manuel. Tania, no sé cómo ve este tema. Sí, yo concuerdo con Manuel que efectivamente el quórum de 2/3 que se exige, por ahora tenemos certeza que los 2/3 van a ser para aprobar artículo por artículo. Lo que no sabemos es si también se va a requerir este quórum de 2/3 para aprobar el texto íntegro por los convencionales constituyentes. Si así fuera, creo que la Constitución va a ser más mínima aún de lo mínima que podría ser con el quórum de los 2/3 artículo por artículo. Y esta cuestión también es relevante desde otro punto de vista, porque si hablamos de una constitución mínima versus una constitución extensa, que pudiéramos pensar que la nuestra es extensa en muchas cosas, porque además nuestra constitución es muy ideológica, ¿ah? Consagra valores, principios, los emblemas nacionales, o sea, un montón de cosas que en realidad no tendrían por qué estar en la Constitución. Pero bueno, si tenemos una Constitución que va a ser mínima, va a dejar entregado mucho margen al legislador, pero ojo que va a dejar entregado también mucho margen a los jueces. ¿Ah? Y aquí creo que cobra mucha relevancia la forma en que se puedan regular los derechos fundamentales, porque podríamos tener una regulación no tan casuista de los derechos como tenemos en algunos artículos de nuestra Constitución, que, por ejemplo, regula con excesivo detalle la expropiación en materia de derecho de propiedad, eh, y podríamos tener un reconocimiento de los principios que irradian toda la Constitución, como la dignidad de la persona humana. Y si tenemos la dignidad y tenemos los tratados internacionales que se refieren a derechos fundamentales, aun cuando tengamos una Constitución corta de artículos, va a ser una Constitución muy completa de contenido. ¿Ah? Entonces, me parece que efectivamente en lo inmediato la Constitución no va a resolver las necesidades materiales urgentes de la población, que es lo que motivó la revuelta social, pero sí va a contribuir a sentar las bases para que los poderes del Estado, en uso de sus atribuciones legislativas y judiciales, puedan contribuir en la práctica a dar esa salida por la vía institucional. Muchas gracias, Tania. Tú en puntualizaciones muy interesante, sí, como lo que plantea Manuel, o sea, es el llamado por un lado a entender bien qué es lo que hace la Constitución, que no es entregar bien esos servicios de forma directa, sino que construir un sistema que permita que esos problemas puedan resolverse a través de la legislación simple y común, ¿no es cierto? Amaya, ¿cómo ves tú este tema de las expectativas que tiene la ciudadanía frente al proceso? Sí, bueno, es una pregunta interesante y necesaria porque yo creo que efectivamente muchas personas están entusiasmadas, yo también lo estoy con el proceso, con la posibilidad de construir democráticamente una constitución para todos y todas, una constitución más inclusiva. A mí me parece que es normal tener expectativas altas, pero a la vez también hay que recordar que el poder constituyente originario tiene una expresión en el órgano que va a construir la constitución, que podría ser la Convención Constitucional o la Convención Mixta Constitucional, pero solo una expresión, o sea, eso no significa la entrega total del poder constituyente, y eso es importante recordarlo, porque quienes están pensando que van a poder ir a poner en el fondo obstáculos o enclaves autoritarios, como hemos visto con esta idea de la votación por 2/3 partes doble por artículo, y al final me parece que olvidan
que lo que logramos fue un frágil acuerdo de canalización de una demanda ciudadana manifestada de manera bastante evidente en las calles. Entonces yo creo que no hay que olvidar el origen de este proceso constituyente, que a diferencia del de Bachelet, que fue institucional y que fracasó, este igualmente ha intentado ser inclusivo, pero a la inversa, de una demanda ciudadana muy potente, logró ser canalizada institucionalmente. Y esa fragilidad yo pienso que no hay que olvidarla. Ahora, la Constitución es una sala de máquina. La Constitución no es el texto de la Constitución, esa sería una minimización un poco exegética o positivista, un poco siguiendo nuestro formalismo. Y en ese sentido sí me parece que sería interesante quizás tener una conversación inicial de cuáles serían las características, y ahí estoy con Tania, de un poco valóricas, axiológicas de este modelo. El modelo que tenemos actualmente es claramente ideológico, claramente libertario, con una fuerte acento en el orden público económico, y tendríamos que pensar si el órgano constituyente que va a redactar la Constitución, pero acompañada de una deliberación ciudadana. Yo no creo que van a poder construir una constitución legítima sin dar espacios para deliberaciones ciudadanas. Y en ese sentido, por ejemplo, habría que decir que todas las normas de la futura constitución que afecten directamente a pueblos originarios tienen el deber de ser consultadas. Tener un proceso claro de consulta indígena, pero que tiene que ir acompañada de otros mecanismos de deliberación ciudadana, que por lo demás la gente ya está conversando, si eso no es un tema oculto. Ahora, ¿qué uno podría percibir de las conversaciones que hemos tenido, que evidentemente hay un interés por la regulación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Eso es así, y ese interés por los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales se tiene que traducir en una estructura institucional. Ahora, las constituciones suelen distribuir poder en dos ámbitos y yo creo que hay que abordar ambos. El ámbito de los órganos del Estado, y ahí claramente quienes vivimos en regiones sabemos que hay que abordar la distribución del poder, o sea, el Estado unitario, el hiperpresidencialismo, el que siempre seamos ciudadanos de segunda clase es una oportunidad de revisitarlo, evidentemente. Y otra es la distribución del poder vertical a través del catálogo de derechos, y ahí estoy claramente también de acuerdo, una vez más con Tania, de que hay que revisar los tipos fundamentales del catálogo, porque están construidos de manera insuficiente, muchas veces casuística y sin abordar la estructura de los derechos. O sea, yo creo que ahí hay mucho por hacer. Abordar la estructura de los derechos, los límites a los derechos, pero también establecer una norma para resolver las colisiones de derechos, las tensiones entre derechos, porque de una lectura plana de la Constitución evidentemente es incompatible. O sea, el libre emprendimiento económico muchas veces va a afectar el derecho a un medio ambiente sano o a otros derechos, pero el problema es que la actual Constitución, sin decirlo, opta. Y entonces yo creo que o hay que decirlo, hay que jerarquizar derechos, claramente poner, por ejemplo, la dignidad humana como un valor central a respetar, eh, pero además resolver las colisiones con método. Yo creo que se puede hacer mucho más y mejor que lo que tenemos en la actualidad. Claramente nuestra Constitución está obsoleta en términos del catálogo de derechos, eso habría que reconocerlo. Y es de las pocas cosas que no se ha reformado. Eso. Muchas gracias, Maya. Hay varias preguntas. Vamos a intentar elegir algunas por razones de tiempo. Mira, aquí hay una pregunta que es de elección libre para ustedes, ¿ya? Vamos por acá. ¿Qué pasa si en el plebiscito de este domingo gana el apruebo, pero en el plebiscito de salida gana el rechazo? Se entiende que nos quedaríamos con la constitución actual, pero parte de la doctrina plantea que como el soberano ya manifestó su decisión, el texto propuesto tiene que cambiarse o volverse a someter a una nueva votación. Pregunta Sebastián Alvarado. ¿Sé quién se anima a preguntar? O sea, responder. ¿Sí? ¿Amaya? Para ofrecerme. Sabes que yo no estoy tan de acuerdo, Sebastián, de que necesariamente, a mí me parece que si en esta primera votación, en la del 25 de octubre, existen dos alternativas, ahí claramente si gana el rechazo, en el fondo se mantiene vigente la actual constitución. Pero si gana el apruebo, a mí me parece que ese es el término político de la constitución del año 80. Entonces tendremos que buscar una alternativa al poder constituyente originario, tendrá que buscar una alternativa, tendrá que volver a revisarse el proyecto, tendrá que extenderse el mandato de la Convención Constitucional o mixta constitucional, pero yo no creo que van a resucitar una constitución que ya debiera estar políticamente muerta.
A mí me parece que no se puede interpretar un rechazo en el plebiscito de salida como una autorización para resucitar una constitución que ya fue legítimamente, en el fondo, dejada sin efecto. A mí me parece que esa no sería una comprensión adecuada ni del acuerdo del 15 de noviembre, ni de lo que corresponde jurídicamente hablando en teoría constitucional. Estaría de acuerdo con el alumno en que no hay claridad en cuál sería el camino a seguir, pero a mí claramente el camino a seguir me parece seguir en la senda del apruebo y la redacción de un nuevo texto. Habrá que ver cómo. Muchas gracias, Maya. No sé si alguien más quiere intervenir. Alfonso, yo creo que precisamente es lo que el alumno planteaba, precisamente la posición que Amaya sostiene, y yo creo que es la correcta de entender, más que las normas que nos hemos dado para, en el fondo, enfrentar este proceso constitucional, la forma adecuada de entender el problema que hay detrás. Ya, efectivamente, y concuerdo plenamente con Amaya que el pensar que desde un punto de vista exclusivamente formal, si en el plebiscito de salida gana el rechazo, vamos a continuar indefinidamente con la constitución del 80 vigente, es no ver el problema que hay detrás, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido, a esa dirección precisamente apuntaba el alumno. Eh, y ahí yo creo que habría que hacer esa distinción o marcar bien esa distinción que hace Maya. Yo creo que el problema real no lo estaríamos viendo, no lo estaríamos solucionando si efectivamente mantuviéramos la constitución del 80. Probablemente, así como se alcanzó el acuerdo de noviembre, se acuerden mecanismos o se acuerden nuevas formas de seguir avanzando en la creación de un texto que la ciudadanía sí apruebe. Pero efectivamente, ¿cómo vaya a ser eso si es que se ocurre el rechazo? No tenemos una bola de cristal para saber eh, cómo sería. Aunque yo pienso, y espero que así sea, que si gana la prueba, que esperemos que así sea, la gente debería aprobar también un texto constitucional que surja de unas condiciones democráticas mucho mayores del que teníamos o el que tenemos vigente hasta ahora. Ya. Muchas gracias, Manuel. Hay otra pregunta interesante. Ya, Rocío Mundaca pregunta, buenas tardes, profesora y profesor. Quería saber su opinión respecto a las franjas electorales y a la información, o quizás falta de información que se ha manejado en los mismos. En su opinión, ¿ha estado a la altura del proceso? También quisiera saber su opinión, son dos preguntas en una, respecto del concepto de hoja en blanco y cómo ha sido manejado el mismo en el contexto mediático. No sé quién se anima a responder. Tania, sí, cuéntanos. A ver, mi opinión sobre la franja, habiendo vivido el plebiscito del año 1988, y siendo parte de mi ADN la emoción de ver la franja del plebiscito del 88, puedo decir que esta franja, francamente es decepcionante, por no decir derechamente, muy mala. ¿Ah? No comunica, no informa, no tiene coherencia, es una, una un tutti frutti de distintas ideas, donde aparecen además diputados, donde solo aparece su nombre, o partido donde solo aparece su nombre. Se gasta mucho tiempo en anunciar y desanunciar una opción, un partido, un movimiento social. Entonces, la verdad es que creo que está muy mal diseñada. Me parece muy mal que los partidos políticos no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y hacer una franja única, tanto los del apruebo como los del rechazo, porque fíjense ustedes que es tal el nivel de casi esquizofrenia interna, que hay un partido político que hace propaganda por el apruebo y por el rechazo. Entonces, eso para la población que no está tan informada debe ser súper extraño. O sea, alguien que vea algo así y diga, bueno, estos tipos, o sea, no se entienden ni a sí mismos. Entonces, sobre la franja, mi opinión es que es muy mala, y es tan mala que la verdad me he hecho el propósito de verla todos los días. No lo he logrado por lo mala, pero he visto varios episodios precisamente para poder dar una opinión, y ya tienen ustedes mi opinión. Lo otro que decía sobre la hoja en blanco y cómo se ha utilizado, la verdad es que creo que se ha utilizado mediáticamente para tratar de infundir miedo.
sobre todo en la campaña del rechazo, pensando que esta es una refundación completa y que podemos terminar, no sé, con unas normas prácticamente extraterrestres. ¿Ah? Y me parece que lo han hecho muy bien mediáticamente en infundir temor a la población con la hoja en blanco por la campaña del rechazo, y eso yo lo he visto con las personas que yo he conversado, que uno ve en su vida cotidiana, pese a que salimos poco, pero en lo poco que he salido y que converso con la gente que trabaja en los negocios, me preguntan y saben que me he dado cuenta que realmente tienen mucho temor de el tema de la hoja en blanco. Así es que, respondiendo desde el punto de vista comunicacional, la han utilizado muy bien para infundir temor. Por supuesto que no es el sentido de la hoja en blanco. Tal vez mis otros colegas puedan explicarlo con mayor detalle. Esa es mi opinión. Amaya. Sí, contarles yo estoy de acuerdo con lo que indica recién Tania, pero un poco revertir ese efecto diciendo que la idea de hoja en blanco es no estar sujeto o adscrito a enclaves autoritarios. Y por lo mismo, un poco refuerza la respuesta anterior de por qué no sería posible resucitar una constitución que ya ha sido rechazada por la ciudadanía en este plebiscito del 25 de octubre. Y la idea de la hoja en blanco es que realmente se puedan conversar todos los temas, pero parece que tuviéramos un poquito de temor al propio debate. Y a mí eso me parece que seguramente es porque no tenemos una tradición democrática tan profunda, como que nos da temor conversar. Y la verdad que, muy por el contrario, debería ser una gran, ¿no es cierto?, oportunidad este diálogo constituyente. Y la hoja en blanco, en definitiva, no está tan en blanco. Tiene escrita en ella la historia constitucional chilena, aquella que enseñamos quienes estamos en este panel, con sus aciertos y sus errores, porque yo creo que uno puede aprender mucho de los errores también. O sea, lo que enseñamos va a servir para que quienes están cursando la asignatura, quienes lo han hecho en el pasado, estén mejor preparados para decir lo que ha funcionado de lo que no ha funcionado, lo que ha quedado como norma meramente prospectiva y nunca se aplicó, como la distribución de los poderes en regiones, por ejemplo, a través de las asambleas regionales. Pero también, ojo, que Chile forma parte de la comunidad internacional y como tal tiene numerosísimos tratados de derechos humanos que tiene que honrar. Entonces, en esa hoja en blanco están escritos los compromisos internacionales y solo en materia de derechos humanos. Eso es lo otro, porque se pasan de listo los que piensan que la reforma del artículo 135, cuando dice que tiene que respetar los tratados internacionales, se refiere a los tratados de libre comercio. Tengo que recordarles que los tratados de libre comercio solo tienen rango de ley y que los únicos tratados que tienen rango constitucional son los de derechos humanos por el artículo 5º, inciso 2. Entonces, cuando el artículo 135 dice que hay que respetar los tratados, se refiere a los de rango constitucional, que son los tratados de derechos humanos. Siento decepcionar a los que les gustan los derechos fundamentales de los semáforos, pero eso constitucionalmente no corresponde. Eso nomás. Muchas gracias, Maya, por aclarar ese punto. Yo creo que cuando se aprobó la reforma, no sé si ustedes recuerdan, dentro de la comunidad en general fue algo de lo que más se discutió, porque la reforma no distinguía en cuanto al tipo de tratado, ¿ya? Y eso genera evidentemente o generaría ciertos problemas, pero la profesora Maya creo que ha ocupado muy bien este espacio para aclarar ese punto que resulta crucial. No sé, Manuel, si tú quieres hacer alguna observación con respecto a la pregunta. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con mis dos colegas. Estoy de acuerdo en lo decepcionante de la franja. Creo que efectivamente yo estaba muy chico, pero igual recuerdo como algo con mucho sentimiento la franja del plebiscito. Tenía, la verdad, una mamá muy comprometida políticamente, que me llevó a hacer campaña por el no cuando yo tenía 7 años. Entonces, para mí es algo muy especial. Y a mí de verdad la franja me desilusionó mucho. De hecho, vi 2 días la franja y ya no soporté ese nivel de posverdad que hay en la franja. ¿Ya? Mm, Ese nivel de tratar de que la ciudadanía se atemorice con algo, como dice la Tania, para mí fue chocante, de hecho.
escuchar también incluso a colegas que tienen una posición mucho más de derecha, decir, por ejemplo, que no importa si gana el apruebo en el plebiscito de salida, después va a poder ir al Tribunal Constitucional. El texto aprobado, de verdad, a mí me ha dado migraña sucesiva. Entonces, yo creo que la, la, la manipulación de ciertos conceptos, efectivamente, como estrategia, ha sido muy efectiva, pero a mí, objetivamente, me ha dado mucha rabia. Y también concuerdo en que desde la perspectiva de aquellos que estamos por la prueba, hubo hubo un inadecuado acuerdo tendiente a lograr una campaña mucho más eficiente comunicacionalmente. Una campaña que en el fondo lograra generar un sentimiento de cohesión y de unión, y yo creo que eso es súper importante en este momento. Insisto en la idea de reencantamiento con la política, que es una cuestión básica para construir nuestra democracia con un texto constitucional nuevo de aquí en adelante. Y creo que eso lo hemos dejado un poco de lado. Muchas gracias, Manuel. Solo para completar un poquito lo que ustedes dicen, súper breve, quizá hay que insistir en la idea que en vez de pensar este proceso como un riesgo, uno lo escucha a través de la campaña del rechazo, hay que verlo como una oportunidad, ¿ya? Como decía Maya, que hay un conjunto de tratados, hay un piso mínimo en base a el cual se va a partir la discusión, pero hay mucho espacio para actualizar el catálogo de derechos fundamentales. Entonces yo no lo miraría como un proceso que va a entrañar un riesgo, sino que sino que al revés, es una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos y poder saber discutir acerca de cuál es el país que queremos construir. Hay otra pregunta interesante acá con relación a los derechos del niño. Profesor o profesora, con respecto a este tema, si se incluyera una ley de garantías, ¿sería posible la reforma de un nuevo sistema estatal para los niños en riesgo social? Entiendo